Bienvenidos a la colonia Clunia Sulpicia, un área arqueológica de gran interés para el conocimiento de la Hispania antigua y que sin duda les sorprenderá. Eso esperamos. A nosotros por lo menos no deja de sorprendernos cada día. Desde que en el siglo XVIII se iniciaron los trabajos, este lugar no ha dejado de hacer grandes aportaciones para el conocimiento del pasado romano de la península. A continuación, les invitamos a que conozcan cómo era la vida en esta ciudad y sus construcciones más relevantes. Estamos seguros de que Clunia les enseñará tanto como a nosotros. El recorrido por la ciudad de Clunia durará tan solo unos minutos, pero creo que serán suficientes para visitar los espacios y rincones más emblemáticos. Soy Héctor Cantoya y les acompañaré a lo largo de este itinerario. Pero antes de entrar en la ciudad, deberíamos saber exactamente dónde nos encontramos. El yacimiento está situado en el sudeste de la provincia de Burgos, accediendo directamente a él a través de la localidad de Peñalba de Castro. Pero para entender mejor la evolución de Clunia, deberíamos recurrir a un mapa más antiguo. Augusto dividió la península ibérica en 3 provincias con una finalidad administrativa: la tarraconense, la lusitania y la bética. Cada una de ellas las dividió a su vez en circunscripciones jurídicas llamadas conventus. Clunia fue una de las capitales de estos conventus en la provincia tarraconense. Algo similar a una cabeza de partido. Pero, ¿qué suponía ser la capital de un conventus? Sin lugar a dudas, jugar un papel preponderante. En la capital se administraba la justicia de toda la circunscripción, teniendo también una preponderancia religiosa sobre el resto del territorio. Esto hacía que ciudades como Clunia contaran con importantes construcciones civiles y religiosas que representaban ese poder, además de concentrar a un gran número de habitantes. Tras su abandono, la ciudad de Clunia permaneció dormida, oculta a nuestro lado durante siglos. Fue en el siglo XVIII cuando estas ruinas comenzaron a despertar interés. No es de extrañar si pensamos que el propio monarca del momento, Carlos III, fue uno de los grandes impulsores de los descubrimientos del mundo antiguo. De hecho, en 1788 se publicó un plan urbano en el que se apreciaban los restos del trazado de la ciudad. Las excavaciones continuaron durante el siglo XX y hoy en día continúan la investigación. Una de las características que mejor define a este yacimiento es que debemos hablar de 2 ciudades diferentes, una celtibérica y otra romana. Si observamos el plano, el asentamiento celtibérico, es decir, anterior a los romanos, se encontraba sobre el Alto del Cuerno, mientras que la ciudad romana se expandía sobre el Alto de Castro. Entre ambas está el río Arandilla. La pregunta que entonces se hicieron muchos especialistas fue si la ciudad romana se construyó sobre la de origen celtibérico. Lo cierto es que no sabemos con exactitud si este traslado de una a otra fue voluntario por parte de la población o si estuvo condicionado por otros factores. Es posible que las 2 ciudades llegaran a convivir a la vez, pero de momento solo pueden formularse hipótesis. De cualquier modo, vayamos por partes para no perdernos. El asentamiento celtibérico debió ya existir en la Edad del Hierro. Varios textos latinos hablan de la ciudad de Clunia habitada por los arebacos. Los autores clásicos también se refieren a Clunia como una de las ciudades que ayudaron a Numancia en su lucha contra el invasor romano antes de que ésta fuera sometida en el año 133 a.C. Una prueba de la importancia que debió tener esta ciudad la tenemos en la ceca de Clunia, es decir, en este lugar se acuñaba moneda.
se ha encontrado alguna moneda con la característica imagen del jinete y letrero ibérico. La acuñación de moneda fue una actividad que continuó durante la Clunia romana. La elección del emplazamiento de la ciudad por los romanos fue un golpe de efecto que venía a demostrar su autoridad sobre los territorios conquistados. Hacia el año 68 después de Cristo, uno de los posibles sucesores del odiado emperador Nerón se refugia en Clunia. Se trataba del gobernador Sulpicius Galba, quien, hallándose en este lugar, recibe la noticia de su designación como sucesor por el Senado romano, partiendo de forma inmediata hacia Roma para ser coronado. Mientras, había creado una legión íntegramente constituida por hispanos, la Séptima, conocida después como la Legión Séptima Gémina. La ciudad entonces toma el nombre de Sulpicia, aprovechándose del prestigio de Galba, y es posible que desde un primer momento fuera ya considerada como colonia. Después de estas consideraciones, es difícil precisar el número de habitantes. Los especialistas piensan que podría estimarse en torno a unos pocos miles de personas. Como en cualquier ciudad romana, el foro era el centro civil y religioso, el corazón de la ciudad. Por tanto, reunía los edificios más monumentales e importantes. En su lado sur, se alzaba presidiendo el foro una construcción asentada sobre un pódium que pudo corresponder a un templo dedicado a Júpiter, el dios de los dioses romanos. Incluso puede que se tratara del Capitolio. Por los lados mayores del foro, tras la galería de columnas, se hallaban tiendas o tabernas. Entre ellas y con posterioridad, se dispusieron algunos pequeños lugares de culto. Algunos de estos espacios contaron con mayor relevancia, a juzgar por los estucos pintados y los mármoles que decoraban sus muros. En el extremo norte de la plaza estaba la basílica, un gran espacio cubierto dedicado a las cuestiones propias de la civilización romana, el derecho y la economía. Así, en la basílica se sancionaban contratos, se realizaban actividades mercantiles, transacciones comerciales, se impartía justicia e incluso era el lugar de reunión de la curia. Pero en el foro y sus aledaños, no todos eran edificios públicos. El profesor Taracena excavó una casa, conocida como Casa Número 1 o Casa de Taracena, que debió pertenecer a un hombre rico de la ciudad. Tiene diferentes fases constructivas y una difícil interpretación, pero ha proporcionado una información de gran valía para entender el interior de una vivienda romana. Esta casa tenía, por ejemplo, 2 triclinios, uno de invierno y otro usado durante los meses de verano. El triclinio era el espacio donde descansaban los propietarios y en el que compartían manjares con los invitados. Pero tal vez lo más destacado son los mosaicos que decoraban los suelos de las estancias principales. Esta no ha sido la única casa excavada. También se ha trabajado en la casa llamada de la Ermita, pues en este sector de la ciudad se abrió el foro sobre el que se levantaron construcciones religiosas que a su vez constituyeron la base para erigir una ermita cristiana, la de Nuestra Señora de Castro. En esta vivienda sí se conservan restos de las pinturas con las que los romanos decoraban las paredes de sus casas. Junto a esta casa pudieron también localizarse unas pequeñas termas que no sabemos con exactitud si pertenecían a la casa o si por el contrario eran de uso público. Las termas eran espacios dedicados a los baños fundamentales en la cultura romana. Eran centros no solo de relajación, sino también de tertulia. Con el paso por estancias de agua caliente y fría, se conseguía una magnífica relajación muscular, pero su funcionamiento se puede estudiar mejor en el conjunto termal de Clunia, denominado Los Arcos. Tenemos la suerte de contar en Clunia con 2 edificios de termas independientes, aunque los 2 debieron formar parte de un mismo proyecto de ordenación urbana. El más grande es al que los investigadores llaman Los Arcos I. Se trata de un complejo en el que las dependencias se encuentran duplicadas, ya que unas eran utilizadas exclusivamente por hombres y las otras por mujeres. Una vez cruzado el pórtico, se llegaba a la natatio, una gran piscina que probablemente estuviera ajardinada. De allí se pasaba a la palestra o gimnasio porticado, para llegar después al apoditerium o vestuario. Comenzaba entonces un itinerario a través de varias estancias: el frigidarium con agua fría,
el tepidarium, algo parecido a una sauna, y por último, el caldarium, con agua caliente. Pero con la peculiaridad de que solo había en el complejo un caldarium. Era la única sala que no estaba duplicada. Sabemos que estas termas dejaron de utilizarse en el siglo V, pero es posible que en el siglo III algunas zonas ya estuvieran en desuso. Por lo que respecta al segundo de los edificios, los Arcos II, no había salas duplicadas para diferenciar su uso por sexos. Eran más pequeñas, pero a diferencia de las anteriores, al llegar al frigidario, el usuario podía optar por continuar el itinerario habitual para pasar a otros baños más calientes o pasar de golpe al calor seco del tepidarium y de nuevo al frigidario. Se trataba de crear ambientes agradables y relajantes. Los mosaicos descubiertos en los conjuntos termales así lo constatan. Hemos visto ya algunos importantes mosaicos en la casa de Taracena y en la casa de la Ermita, pero los que han podido excavarse en las termas son muy espectaculares. Y es que los mosaicos de Clunia son tan importantes que merece la pena explicar un poco su confección. Antes de comenzar el trabajo del mosaico, era necesario preparar un lecho para conseguir una buena nivelación. Se conseguía con varias capas sobre las que se echaba mortero de cal. Después se pintaba sobre ella el dibujo elegido por el cliente y comenzaba la confección del mosaico. Lo más común era utilizar teselas, pequeños cubos de piedra, mármol, terracota o vidrio. Todo un arte. Si los habitantes de Clunia eran detallistas con el ornamento y adorno de sus estancias, no lo eran menos a la hora de pensar sistemas de aprovechamiento público. Las termas son un buen ejemplo de ello. Y pensando en ellas, nos viene enseguida una pregunta a la cabeza. ¿De dónde procedía el agua? ¿Cómo eran capaces de canalizarla? Los clunienses recogían el agua de la lluvia, pero esta no era suficiente. Las respuestas a estas preguntas están en el subsuelo de la ciudad. Un conjunto geológico con abundantes lagunas subterráneas de las que se sustraía el agua mediante pozos abiertos en distintos puntos de Clunia. Sin embargo, los habitantes se dieron cuenta de que en algunas partes el nivel de agua era mayor que en otros. Así que excavaron las galerías, comunicando unas con otras con el fin de conseguir equilibrar el nivel. El resultado de esa obra fue lo que hoy se conoce como Cueva Romana. Una galería que, a juzgar por las numerosas inscripciones realizadas sobre la arcilla que se han conservado hasta nuestros días, ha hecho pensar que la cueva pudo ser utilizada con fines terapéuticos respecto al uso del barro e incluso como santuario. No podemos finalizar esta visita sin comentar una de las construcciones más emblemáticas de Clunia, el teatro. Situado en el borde de la meseta de la ciudad, parte del graderío está tallado sobre la misma roca, aprovechando el desnivel natural del terreno. El teatro de Clunia tenía capacidad para albergar entre 20.000 y 30.000 espectadores. Eso quiere decir que al teatro no solo acudían los habitantes de la ciudad, sino también los de las villas o zonas periféricas. Las piedras del teatro, junto con las del resto de la ciudad, fueron saqueadas a lo largo de los siglos. Pero aún así, podemos reconstruir la escena de la que apenas se conservan unos paredones. Constaba de 2 pisos, con esbeltas columnas, embellecidas por capiteles corintios. En este teatro, por su capacidad y dimensiones, mayor por ejemplo que el de Mérida, las representaciones de obras de grandes autores como Plauto o Terencio debían constituir un espectáculo para la ciudad y un atractivo para su vida social. Después de ser teatro, este espacio fue modificado y comenzó a utilizarse como una arena, albergando juegos de luchas y fieras. La ocupación de la ciudad de Clunia continuó durante los siglos II al V. Con toda seguridad, la ciudad ya estaba cristianizada. Prueba de ello es la existencia de una necrópolis o cementerio cristiano en la zona del foro. Es posible que fuera a partir de entonces cuando Clunia comienza un proceso de despoblación paulatino. En los siglos posteriores, la ciudad desaparece prácticamente de las crónicas. Pasó a ser para el resto de los pueblos que crecieron cerca de ella
una cantera de donde poder obtener la piedra necesaria para sus construcciones. Afortunadamente, hoy el área arqueológica de la colonia Clunia-Sulpicia cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural como zona arqueológica, lo que garantiza su conservación. La Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León apoyan e intervienen en los trabajos de excavación y divulgación. Y aquí acaba nuestra visita. Espero que hayan disfrutado de este lugar y espero también volver a verles de nuevo por Clunia. Será un placer charlar con ustedes sobre esta fascinante ciudad. Gracias por su atención.